Seguimos en Punto de Partida dialogando con la doctora Josefina Quintero Fleites, médica cubana, especialista en atención primaria de la salud, de estadía en Argentina recientemente, presente aquí en Santa Fe, ha llegado para formar, como en otras ocasiones, ayudar a formar a médicos en esto de la atención primaria de la salud. La formación de los trabajadores de la salud es fundamental, y hablando de este tema, Josefina, recién nos comentabas las distintas etapas que ha vivido Cuba después de la revolución en esto de formar trabajadores de la salud, no solamente médicos. Contanos al respecto. Sí, Cuba ha tenido como una política importante, una decisión política que tiene que ver con la formación de no solamente de médicos, como decía, sino de enfermeras, de técnicos de la salud, en muchas esferas. Y ya después de unos años, es decir, esto inició muy tempranamente y se ha ido perfeccionando. Y entonces en los últimos años se formaron, se están formando y se han estado formando médicos que en la llamada Escuela Latinoamericana, que fue un proyecto que nació de la idea de que de los diferentes países de Latinoamérica fueran a estudiar a Cuba jóvenes pobres de lugares que no tenían posibilidad de estudiar, acceso, y que regresaran a esos lugares, que no siempre ha sido así, pero bueno, esa fue la idea. Y Cuba ha formado médicos para todos los continentes, es decir, no te voy a entrar en especificidades, pero en realidad está formando médicos no solamente para Latinoamérica, sino también para África y para muchos países de todo el mundo. Lo que pasa es que no solamente formar muchos médicos, sino prepararlos con una formación integral que mire la medicina no como un negocio, sino que la mire más humanizada. Y yo decía también que cuando nosotros nos formamos en Cuba mismo, pero en la década de los 60, nos formábamos en el hospital al lado de la cama del enfermo, y lo que nos enseñaban era la enfermedad, y muy bien preparados, hemos sido muy bien preparados, porque los médicos de Cuba se reconocen en todo el mundo que tienen una formación buena, pero en aquel momento la mirada estaba centrada en el enfermo y en la enfermedad. Claro. Y en este momento, desde ya hace bastante tiempo, porque fíjate que desde el año 1984-86 empezamos en Cuba la formación de este programa de médicos generales integrales y de formación de estudiantes que desde el primer año de la carrera van al barrio, van a entrevistar a la familia, a preguntarle cómo están, cuántos viven en la casa, a mejorar la relación de comunicación, una cosa tan sencilla pero tan importante como es saberse comunicar con las personas, tocar a la casa, decir las buenas tardes, con su permiso, me pudiera dejar pasar. Toda una serie de cosas que aprenden en el barrio, y aprenden unas cosas también a entrevistar a la familia, y se desarrollan. Allí no están aprendiendo enfermedades, ahí están aprendiendo un poco cómo ayudar a la familia a cuidar un poco de su salud. Y no solamente van los médicos, te voy a comentar que van también los odontólogos, que nosotros le llamamos estomatólogos, generales integrales. Desde el primer año de la carrera, antes que empezaran a ir los estudiantes de medicina, fueron los odontólogos, para enseñar a las poblaciones cómo cepillarse los dientes, revisarle las bocas de los niños. En las escuelas también se hace esto, ¿no? Es decir, porque el sistema de salud está basado, y la formación del estudiante está basado en promoción de salud y prevención de enfermedades desde el primer año de la carrera. Y eso es lo que cambia la mirada al proceso salud-enfermedad, con una mirada más hacia la salud, y al ser capaz de detectar los factores de riesgo, y no tanto los factores sociales, sino esto de analizar cuál es la determinación social de la enfermedad. Porque ves cómo cambian en los distintos escenarios los factores sociales, económicos, que no en todos los países se ve de la misma manera. Claramente, hay una mirada en esa perspectiva, y también
hay otra perspectiva más arraigada en el mundo que tiene que ver con los negocios, Claro. Con la medicalización del sistema, ¿no? Del sistema. Y eso es lo hermoso que te voy a comentar, a tratar de hacerte algunos comentarios que, bueno, nosotros en el año 1994 empezamos una formación de posgrado en un curso que el rector fue el que nos pidió que hiciéramos un curso de atención primaria. Y empezaron a ir específicamente de Argentina, de distintas regiones. De las distintas regiones, fueron de La Plata, fueron de aquí de Santa Fe, fueron de los primeros lugares que fueron al curso. Y nosotros lo que hacíamos era mostrarle qué estábamos haciendo nosotros como universidad ya, como profesora, cómo era la atención primaria, cómo era la atención al consultorio, pero no teórico, sino los llevábamos a ver el centro de salud, a ver cómo funcionaba el consultorio, el equipo, los psicólogos, las trabajadoras sociales, las enfermeras, cómo era el pensamiento que era hacia ser un guardián de la salud, que fue el pensamiento que primó en la mente o en la idea o en el principio de Fidel cuando dijo que nunca iban a sobrar los médicos, porque el médico iba a hacer falta en cualquier lugar, en una escuela, en una fábrica, y hubo un momento en que tuvimos un médico por cada escuela primaria, un médico por cada secundaria, tuvimos un médico en los jardines, tuvimos médicos en los centros laborales, todavía se mantienen. Sí, sí. Y también tuvimos médicos para enviar a otros países que lo han necesitado y en situaciones de catástrofe. Es decir, pero un médico con un sentido diferente, de que va más bien, va al hombre como un todo, con acciones no solamente de curar, si tenemos que curar, tenemos que saber diagnosticar y curar adecuadamente con el medicamento que lleva, sin abuso de la tecnología, pero si la necesita tenemos que saber usarla, claro, con racionalidad y manejando bien todos los factores que hay que ver, de riesgo y no riesgo, pero con una tecnología blanda que le decimos nosotros, no sé si eso es muy científico o no, que es precisamente la capacidad de comunicarnos, de llegar a las personas, de educarlas, de enseñarlas que se cuiden. Yo trabajo mucho en lo de promoción de salud, está feo que uno diga bueno, creo que es mi pensamiento que he tratado de compartir con muchos, que hay que autocuidarse, hay que enseñar a los niños a autocuidarse ellos, hay que ayudar a otro niño o a otro anciano o a otra embarazada, pero la ayuda de pares es muy importante. Sería de alguna manera... Son mecanismos para promover salud. Y el último, y ahora usted me comenta, es el ambiente sano. Es decir, que hay 3 mecanismos para promover salud. Y esto yo se lo enseño al estudiante, se lo enseño al especialista, se lo enseño al residente, se lo enseño a todo el que pasa, a la familia. ¿Por qué? Porque están descritos por una persona hace muchos años. Yo lo que he tratado es de hacer ver a la persona lo importante que es que en esta educación, desde un inicio, inclusive en la escuela, la maestra sepa que el niño tiene que aprender a autocuidarse. Aprender, bueno, los niños entre sí cuando juegan, a jugar juegos saludables. Y después el ambiente, claro, y después el ambiente sano, que incluye muchísimas cosas. Sí. No, escuchándote, Josefina, pensaba un poco en esta idea de eficiencia, ¿no?, del sistema de salud, de mejorar la calidad de vida de la gente, apelando a los recursos que uno tiene a mano. Locales, sí señor, locales. Barriales, sin mucha tecnología. No es que esté negando la tecnología, estamos en el siglo XXI, ahí está la computadora, yo la uso, me encanta actualizarme, leer, porque también cambian las cosas. La ciencia cambia. Lo que ayer era algo, ahora cambia la ciencia, pero hay que tener mucho cuidado también con lo que decimos, con las posiciones que tomamos, porque hay muchas posiciones que no son científicas y algunos las quieren hacer científicas. Y hay que tener cuidado. Hay intereses. Exactamente. Como en todos. Sí, en todas las cosas. Hay que cuidar con el exceso. Eso ahora le han querido dar una connotación, los que hablan de un tema de prevención cuaternaria que tiene que ver con eso, pero en realidad no es mi tema. Yo lo que trato es de resaltar que se puede hacer mucho simplemente hablando con las personas, viendo
cómo es el ambiente. El ambiente que algunas veces solamente lo pensamos como la basura que está sin tapar o lo que no está limpio. No, es que el ambiente de la familia, si hay armonía, si hay amor, si hay violencia, no hay salud. Entonces, la violencia forma parte de un ambiente desfavorable. Y esto tiene que ver con el proceso de salud-enfermedad. Y eso no se toca mucho. Claramente. Es más que los niños hoy en día, y yo creo que es una responsabilidad de todos los profesionales de la salud, por lo tanto, todas las carreras, todos los programas en Cuba, cada programa tiene un componente que se llama el componente educativo del programa tal. El programa de promoción y educación para la salud tiene un componente que es el componente educativo, porque yo tengo que enseñar a las personas qué cosas ellos pueden hacer aún los enfermos, digamos los diabéticos. ¿Cómo, te pregunto, como formadora de trabajadores de la salud, cómo vas adoptando nuevas herramientas, nuevas experiencias? ¿Cómo seleccionás estas experiencias precisamente para luego formar a los trabajadores? Claro, porque todo esto se aprende en el desempeño de la profesión. Es una cosa que no tiene comparación. Nadie que no haya ido nunca a un barrio y haya estado en una casa y haya conversado con las personas y se haya encontrado con determinadas situaciones, tiene herramientas de poder llegar si no lo ha hecho antes. Entonces yo digo que es muy importante que nosotros seamos capaces de enseñar mostrando y que la persona que yo le estoy enseñando aprenda haciéndolo. Y así formamos los profesionales hoy en día en Cuba. Antes lo formábamos al lado de la cama del paciente, en el hospital, y ahora los llevamos al centro de salud, pero le decimos, no, mira, a ver, fíjate, este es un paciente, el próximo paciente se llama José, es un anciano que padece de hipertensión o que es diabético, viene a controlarse, ahora tú le vas a hacer el interrogatorio. Entonces el alumno empieza, el médico está al lado, pero el alumno empieza a aprender allí en el barrio y empieza a ejercitarse, y esa es la mejor manera de enseñar. Es decir, tanto como que el médico sea un modelo, la enfermera le haga las cosas, va a vacunar al niño, lo va a curar, va a hacer un proceder, se va y se lava las manos, pero se está lavando las manos y le está diciendo al estudiante, esto es imprescindible, esto es muy importante, el lavado de las manos es importantísimo antes de cualquier proceder. Yo como pediatra veo un niño, acabo de ver al niño, ahora acuérdate que siempre después de acabar de ver un paciente hay que lavarse las manos. Parecen medidas muy sencillas, pero es una modelación que se aprende no tanto por el discurso que le doy, sino por la práctica. Sino por la práctica. Te propongo, Josefina, una breve pausa, otra más aquí en Punto de Partida, y ya retornamos para charlar sobre la tarea que estás llevando precisamente aquí en Santa Fe. Ya venimos.